¿A dónde, oh Dios? ¿A dónde, oh Dios, iremos en esta mañana, oh Dios? Tú que conoces nuestro acostar, conoces nuestro levantar en el nombre de Cristo Jesús. Es por eso que en esta mañana, oh Dios, queremos levantar un clamor de adoración. Queremos levantar, Señor, una adoración que llegue ante tu presencia, oh Dios, que llegue ante el trono de tu gracia, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Queremos, Cristo de la gloria, adorarte en espíritu y en verdad. Señor, queremos, oh Dios, queremos entrar ahí, oh Dios, en el nombre de Jesús. Queremos, oh Dios. Tú nos has dado el privilegio. Sí, oh Santo, queremos adorar, oh Dios. Así, Jesús, queremos adorar, Señor, aquel que vive, aquel que reina por los siglos de los. Oh, sí, Jesús. Dile, Señor, yo quiero adorarte. Sí, Señor, el verbo sí, mi amor ha traspasado así el velo. Sí, Dios, queremos adorarte. Señor, con tu Hijo demostraste amor eterno. Señor, si los ángeles te adoran, si ser ellos tus hijos, si los ángeles se postran, mismo has sido redimido. ¿Cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a postrarme yo? Si los ángeles te adoran, si ser Dios tus hijos, si los ángeles se mostran, y no he sido redimidos, ¿cómo no voy a adorarte yo? Aleluya. ¿Cómo no mostramos? Sí, Señor. ¿Cómo no me voy a mostrar, Dios? Si tú nos has dado el privilegio en todo momento de adorarte, Señor. Tú nos has dado, Dios. Oh, Santo. Hablaste a este pueblo de muchas maneras, oh Dios. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Tú traes palabras, Señor. Palabra de aliento. Palabra de fortaleza, palabra que levanta, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro espíritu, Cristo de la gloria. Si quiero, aún así te quiero, Señor. Señor, tiene más cabeza. Oh, Santo, un plan nuevo, Señor, un plan nuevo que guías tú cada día, Señor. Gracias, Señor. Hoy estamos aquí, Señor. Nosotros hemos sido redimidos, oh Dios. Nosotros que somos tus hijos, oh Dios. Levante un clamor, levante un clamor, levante su voz, levante su voz y llegaré al Señor en esta mañana. Tu Hijo demostraste amor eterno. Tus males, Señor, si los ángeles te adoran, si ser ellos tus hijos, si los ángeles se postran, y no has sido redimidos, ¿cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no te vamos a adorar, Señor? ¿Cómo no voy a postrarme yo? Aleluya. Si los ángeles te adoran, si ser Dios tus hijos, si los ángeles se postran, y no has sido redimidos, ¿cómo no voy a adorarte yo? Señor, ¿cómo no voy a postrarme yo? Oh, sí, Señor. Toda tempestad
manifestar, Señor, en el nombre de Jesús. Tú calmaste los vientos recios, Señor. Tú calmaste las tempestades, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú has prometido, Dios, que tú estarás con nosotros todos los días, oh Dios, de nuestra vida, oh Dios. Señor, tú dijiste, os dejaré, pero os dejaré solos, no los dejaré solos, enviaré al Consolador, en el que todo momento el Espíritu nos anima a seguir adelante en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, gracias por tu palabra, por tu presencia, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que se despoje de toda carga, de todo pensamiento en el nombre de Jesús, y que le dé lugar al Espíritu Santo, que sea Él hablando, ministrando a su vida en el nombre de Jesús. Hay algo que nos preocupa en esta mañana, que no damos lugar a que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Dígale, Señor, yo te entrego este problema, Señor. Yo te entrego esta circunstancia, esa debilidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Oh, Santo de Israel, tu presencia es mejor, Señor. Un día en tu casa es mejor que 1000 fuera de ellos, oh Dios. Mejor es tu presencia, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nos das el privilegio de honrarte, de exaltarte, de bendecirte en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que respire, dice tu palabra, alabe a Jehová. Todo lo que respire, Señor. Y aquí hay hombres y mujeres, oh Dios, que respiramos para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Jonás, capítulo 1. No huyas, resiste al propósito de Dios. Amén. Amén. Jonás, capítulo 1, verso 1. Adelante. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Amén. Quiero que se siente. Amén. Cuando Dios nos llama con un propósito específico para nuestra vida, amén, Dios nos ha traído, amén. Posiblemente nosotros muchas veces decimos, ¿verdad? Como hay unas palabras muy que todo el mundo dice, ¿verdad? El sueño americano. Algunos podrán decir que lo ven por los medios de comunicación, el sueño americano, que se encuentra en cualquier lugar del mundo. Pero los que estamos aquí en este lugar, en Gerona, podremos decir el sueño europeo. Amén. Donde decimos, Señor, yo me voy a embarcar, me voy a ir para tal lugar, ¿verdad? Y usted cuando ve a ese lugar, cuando llega a ese lugar, que yo creí que aquí sacudía el palo y caían los cerdos. Es que yo creí que allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo iba a encontrar los dólares. Amén. Ahí tirados. Porque se dice que ahí se mueve mucho el dinero. Amén. Y muchas veces nosotros salimos y en algunos momentos o en algunas personas no le preguntan si hay propósito de Dios. Amén. Cuando Moisés, Dios le dijo que iba a sacar a su pueblo. Y Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, es mejor que no nos saques. Amén. Y el Señor, amén, le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Cuando usted se mueve conforme a una palabra que Dios le ha dado, esa palabra lo va a sostener en todo momento. En tiempo de prueba, en tiempo de escasez. Amén. Aún en tiempo cuando nuestra fe va disminuyendo. Señor, tú me has declarado una palabra. Amén. Yo recuerdo que cuando yo hace 14 años me vine para acá, yo le dije, Señor, si es tu propósito, dame una palabra. Y el Señor me llevó al libro de Éxodo. Amén. Cuando Moisés le pregunta, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, es mejor que no nos saques. Amén. Y vemos en la historia de Jonás, un profeta,
un hombre que había declarado al pueblo de Israel, amén, de que iba a ser una gran nación, amén. Pero muchas veces cuando se nos olvida a nosotros que Dios nos creó con un propósito para llevar su palabra, que Dios usa nuestra boca para darle a las personas que necesitan una palabra de aliento, que necesitan nuestras manos para poder bendecir a las personas, que necesitan nuestros abrazos para poder abrazar a las personas. Amén. Se nos olvida muchas veces que Dios nos ha dado palabras específicas, que Dios nos ha sostenido aún en nuestro desierto. Amén. Y cuando nos encontramos, hemos viajado tan largo y miramos gigantes, como cuando Moisés envió ¿cómo era la tierra prometida? ¿Cómo es que dice que en los Estados Unidos ahí se mueve mucho el dinero? ¿Cómo es que ahí en España se mueve mucho el dinero? Y empezamos a ver gigantes, ¿verdad? Gigantes. Amén. Pero solo dos creyeron en las promesas del Señor. Nosotros somos más poderosos que ellos, dijo uno de ellos. Amén. Cuando usted no ve el problema, sino que ve, Señor, yo de este problema voy a aprender algo nuevo. Señor, de esta dificultad que tú me estás moldeando. Amén. Y dice que Jonás, óigalo bien, dice que él no quiso ir a Nínive. Allí en el verso 4, pero en el verso 3, perdón, dice que pagó su pasaje y entró, dice, a una nave que iba rumbo ¿a dónde? Tarsis. ¿A dónde? Amén. Nosotros muchas veces, Dios nos envía para una dirección. Y cuando usted va al lugar donde Dios no lo ha enviado, empieza. Es que mejor le hubiera hecho caso al Señor. Amén. Y a veces somos esos como unos niños, ¿verdad? Que viene la madre y dice, ¿verdad que te dije? Te dije que no te fueras por ahí. Así que aquí no me vengas a llorar. Ahora te aguantas. ¿Verdad que sí? Muchas veces, ¿verdad? Dios es como nosotros. Amén. Nos regaña. Pero muchas veces no lo reconocemos porque a veces nos puede bajar el orgullo. Amén. Te dije que no te llevaras con esas personas. Te dije que no te fueras por ahí. Te dije. Y no con el dije. Amén. Pero muchas veces no queremos hacer caso. Amén. Y eso es lo que le pasó a Jonás. El Señor lo enviaba a Nínive a predicar la palabra de Dios. Y él cogió una barca. Amén. Ay, perdón, él lo envió a... Amén. Amén. Porque muchas veces nos cuesta a nosotros, amén, captar el propósito de Dios. Amén. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos en el Espíritu y sentimos de adorar al Señor, sentimos de hacer muchas cosas, pero muchas veces viene el desánimo y decir, Señor, es que mire, yo he cambiado ahora de planes. Amén. Cuando usted está en el mover del Espíritu Santo, cuando usted y yo estamos ahí queriendo agradar en todo momento, se van a levantar tormentas. Amén. Pero el Señor, Él permitió esa tormenta en el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Amén. Cuando hay tantos problemas, y uno de los problemas, sabe que afrenta el extranjero. El inmigrante no. Nunca he compartido esa palabra de inmigrante. No somos inmigrantes porque tenemos un lugar donde ir y se llama los cielos. Amén. Amén. Dice la palabra, mira las aves de los cielos, no trabajan y siempre comen. Amén. Por eso a mí esa palabra de inmigrante nunca me cala, porque yo tengo un estado, un lugar, yo tengo una residencia donde ir. Amén. Amén. Donde dice la palabra que no hagamos, amén, tesoros en la tierra. Donde dice que el orín, amén, corroe. Y la polilla corrompe. Amén. Hagamos tesoros en los cielos. Y por eso muchas veces cuando nosotros decimos, Señor, yo me voy a embarcar porque quiero ir a este lugar. Señor, yo me quiero embarcar en este proyecto, Señor. Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y cuando vemos a los gigantes, cuando vemos que el problema, cuando vemos, oye, es que hay ese problema, hermano. No, mire, yo mejor aquí, como dice, estaba dormido.
Amén. Y cuando dice, sí, yo estoy aquí en este lugar. Y por eso que muchas veces, miren, las personas cuando no aceptan, amén, el trato de Dios, quieren retroceder. Amén. ¿Cuántas personas, amén, terminan yéndose para ese lugar donde han nacido? Amén. Dice la palabra en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Valiente en todo momento. Amén. Porque hay un dicho que dice que no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo resiste. Cuando usted se ha planteado, amén, dejar su ciudad, dejar su país para una mejora, para un bienestar, le está creyendo al Señor. Amén. Le estamos creyendo al Señor que en medio de la dificultad, que en medio del desierto, yo me voy a levantar. Amén. Pero es que no es fácil creerle a Dios. Amén. No es fácil. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, bástate de mi gracia. No es fácil, muchas veces, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos Señor y empezamos a razonar y el Espíritu Santo se empieza a manifestar en su vida, en mi vida, Señor, ¿para qué me has traído aquí? ¿Para qué me has traído aquí? Y es en el tiempo que nosotros, ahora entiendo para qué me has traído aquí, Señor. Para que yo predique tu palabra. Para que vean, como dice la palabra ahí en Éxodo, para que vean este pueblo, hablando cuando Dios le dijo a Moisés, para que vean que este pueblo es pueblo tuyo. Que alaben la dificultad, que alaben la tempestad, que alaben la alegría, que alaben la escasez. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que nos volvemos hacia ellos. Queremos decir la palabra. No. Tú no te vuelvas a ellos, sino que ellos se conviertan en ti. Amén. Y muchas veces queremos nosotros compartir. No, Dios nos ha enviado aquí con un propósito, es hablar de su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dios le ha enviado así con un propósito para que usted gane almas para Cristo. Amén. Porque es la misión de la iglesia. Amén. Ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya. ¿Y por qué Cristo no ha venido? Porque está esperando que usted se arrepienta. Amén. Se arrepienta. Amén. Que todavía falta lo último de la tierra. Y el otro día miraba un programa donde habían tribus, donde decía ahí el reportero que ellos no tienen dioses, ¿verdad? Y ellos hacen lo que ellos quieren. Y dije yo, y mira adentro, todavía entonces falta esta gente que alguien le predique. Amén. ¿Se ha preguntado usted cuántos he ganado ya en un año? ¿Cuántos les he predicado la palabra este año? ¿A cuántos yo me he ganado para Cristo? Porque dice la palabra que el que gana almas es salvo. Amén. Amén. ¿A cuántos yo les he hablado de tu palabra? ¿Cuántos se han arrepentido de sus malos caminos, como dice la palabra? Pero muchas veces nosotros estamos envolcados en nosotros mismos, que hemos venido a este lugar a hacer euros, a hacer dólares, pero el Señor te retiene porque está queriéndote hablar ahí en tu inconsciente, ahí en tu espíritu, que te levantes en el nombre de Jesús. Y dice que Jonás estaba allí y el viento, dice en el verso 4, en el 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Algo que no puede ser la gente común y corriente. ¿Sabe qué es la gente común y corriente? Aquella que alaba a un Dios cuando dice que tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Esa es la gente común y corriente. Pero dice la palabra, óigame bien, que ellos no podían hacer que la tempestad se calmara. Entonces le preguntaron a Jonás, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Él estaba en el interior, estaba abajo, estaba durmiendo. Y le preguntaron y le dijeron, yo soy profeta, temeroso del Señor. Temeroso del Señor, pero estaba confiando, estaba durmiendo, porque no le interesaba ser la voluntad de Dios. No le agradaba en ese momento llevar la palabra. Amén. Y dice, en ese momento, ¿verdad? Dice que, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá tu Dios tendrá compasión de nosotros y
perecemos. Amén. ¿Cuánta gente padece? Porque nosotros no le hemos hablado de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente padece allá en el mundo cuando nosotros no le hemos hablado que hay un Dios que sana, que restaura, que cambia? Amén. Que libera. Amén. Y dice que Jonás le declaró su mal porque él no quería hacer la voluntad de Dios. Y dice que entonces dijo Jonás, échenme a la mar. Él creyó que si él lo echaban a la mar, los que estaban en la tripulación, si lo echaban a la mar, él no iba a ir a Nínive. Pero Dios siempre tiene un plan. Amén. Dice que mandó un pez, y el pez se lo dio por 3 días y 3 noches. Usted se imagina qué incómodo debe haber sido para ese hombre estar en la boca de un pez. Si los peces tienen que salir allá a respirar oxígeno, yo me imagino que cuando ese pez salía, todo el interior del pez se movía. ¿Cómo estaría la piel de Jonás? Si cuando uno está en la playa, la piel se le pone como arrugadita. 3 días y 3 noches. ¿Cómo se imagina que salió Jonás? Sí. Amén. Muchas veces Dios permite persecución en nuestra vida, permite turbulencias, permite huracanes, amén, para que nosotros recapacitamos y hagamos la voluntad de Dios. Amén. Y hasta que muchas veces nos damos cuenta, amén, porque muchas veces nos cuesta entender. Amén. Y dice la palabra ahí en el verso 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué has venido, por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la tierra. Amén. Y aquellos hombres temieron. ¿Sabe cuando usted, amén, cuando usted proclama el nombre de Dios, la tierra tiembla? Amén. Amén. Cuando usted se llena de esperanza, se llena de fortaleza, se llena de convicción y puede ver más allá de lo que sus ojos no pueden ver, de una fe sobrenatural, entonces la tierra tiembla. Entonces dice que ellos que se asombraron. Porque entonces, ¿quién es ese Dios que tiene el poder de calmar las aguas? Amén. Y entonces Jonás, estando ahí en el pez, se puso a orar. Así como usted cantaba ese canto cuando era para dominical. Y ¡pum! Salió Jonás, listo para predicar. Tenemos muchas veces que aprender de nuestros propios errores. Amén. Tenemos muchas veces que aprender de nuestros errores. Amén. Si su padre, si nuestros madres nos decían así, te dije que no puedes. No, yo meditaba. No, si que yo quise cuidarte sola. No me va a pasar nada. Cuidado, te dije que no te fueras por ahí. No, yo puedo cuidarte sola. ¿Y qué pasa? Una historia que contar a su vida. Amén. Algo que usted no lo planeaba. Amén. Pero muchas veces el orgullo no nos hace recapacitar. ¿Para qué he venido yo a este lugar? ¿Para qué yo he venido a este lugar? Amén. Y empezamos a ver gigantes. Gigantes. Y yo, mire, yo se lo hablo por experiencia propia. Gigantes. En primer lugar, el idioma. ¿Verdad? Aquí en los Estados Unidos, el idioma. Pero a medida de que usted tiene muchos años, ya parla el catalán. Y com te dius? Y cuando nosotros nos empezamos a empapar, Señor, a esto me has traído tú a este lugar. A que yo me encontrara con mi desierto. Y es en el desierto donde usted va a sacar lo que ha sido. Donde usted ha pasado horas, tiempos en la adoración, en la lectura, donde usted se ha preparado en el discipulado. Entonces en el desierto es donde usted lo va a sacar. Amén. Y por eso muchas veces dice la palabra que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta de ser el propósito de Dios, Jonás, que significa su nombre paloma, fue un profeta de Israel. Y muchas veces nos pasa, a los hijos de Dios, ¿verdad?
que muchas veces damos la palabra en ese momento cuando Dios nos utiliza, pero muchas veces nos retrocedemos, muchas veces somos como Elías, ¿verdad? Tenemos miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se levantó una Jezabel que te quería matar en el nombre de Jesús y empiezas a ver a aquellos que te condenan, aquellos que te señalan, ¿verdad? Y dice que se fue a la cueva. Pero allí en la cueva Dios envió su provisión a los cuervos para que lo alimentaran. Allí en tu desierto Dios te envía tu provisión, la provisión de Dios. Amén. Amén. Y es por eso muchas veces que cuando a nosotros nos falta todavía crecer espiritualmente, venimos a encontrarnos que realmente nos falta. Amén. Porque Jonás huye de la voz de Dios. Amén. ¿Por qué? Se ha preguntado, pero ¿por qué? Porque nosotros rehusamos al propósito de Dios. ¿Por qué nosotros nos cuesta hacer el propósito de Dios? Si bien es cierto, miren, cualquiera se puede parar aquí, cualquiera puede decir, yo voy a ejecutar cualquier instrumento, yo voy a predicar. Cualquiera lo puede hacer. Amén. Pero ¿saben qué es lo difícil? Es resistir. Porque verdaderamente dice la palabra que el que corre, amén, corre por una medalla. Pero también necesita correr para fortalecer su cuerpo. Y es eso, el permanecer, el fortalecerse en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si yo he dejado mi familia, he dejado mi casa, he dejado mis hijos, he dejado mis bienes para estar aquí, para llevar una palabra, amén. Pero pocos. Dice la palabra, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Que podamos resistir en el tiempo de angustia. Amén. Que no solamente pensemos en el yo. Amén. Perdón. Amén. Cuando entonces Jonás recapacita de que algo, amén, de que algo estaba pasando, algo que él no podía entender. Y en ese momento cuando Jonás hace una oración, dice ahí en el capítulo 2, verso 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Amén. Dios siempre tiene el control, Dios siempre escucha nuestra angustia. Amén. Como leíamos en el Salmo 139, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré nosotros? Amén. Si Él te lo sabe. Amén. Antes que naciéramos, ya estábamos predestinados. Amén. Que íbamos a ser su pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Cuando nosotros tenemos que reaccionar y decir, Señor, realmente, ¿a dónde quieres que yo te sirva? Señor, escríbeme, Espíritu Santo. Mire, por eso es necesario que el Espíritu Santo, oiga bien, que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas, que le preguntemos al Espíritu Santo, ¿a dónde me quieres enviar? Espíritu Santo, dime cómo hacerlo. Tomamos decisiones y muchas veces no le preguntamos al Señor si es la voluntad. Señor, yo mejor me voy, me mudo de otro país porque aquí no estoy haciendo nada. Le preguntamos muchas veces a Dios si era el propósito de Él. No le preguntamos, ¿verdad? No le preguntamos. Pero en el problema, en medio de la adversidad, ¿a quién va a recorrer usted? A Él. A Él. Amén. Y dice que Jonás en ese momento recapacitó en su vida. Amén. Y dice ya una vez que ya él recapacitó en capítulo 3, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Amén. La palabra de Dios no regresa vacía y hará lo que tenga que hacer. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Él no es hijo de hombre. Amén, para arrepentirse en sus propósitos. Amén. Y si el Señor le ha dicho a usted que la va a bendecir, que lo va a bendecir, el tiempo no lo sé. Solamente Él sabe cuál es el tiempo, cuál es el momento y cuál es el lugar. Amén. Pero no huyamos de la presencia de Dios. No huyamos, no porque nos veamos que somos incapaces. El Señor sabe que somos incapaces muchas veces de hacer su voluntad, pero Él nos da de su aliento, nos da de su espíritu para que nosotros podamos levantarnos con más fuerzas. Amén. Dice la palabra, el canto que cantaba, diga el débil, fuerte soy, diga el rico, alegre, el pobre, rico soy.
Amén. Siempre estamos viendo nuestras dificultades. Amén. Y cuando vemos de que la palabra de Dios llega a la ciudad de Nínive, y vemos cuando Jonás, ¿por qué no quería? Porque había escuchado que esa nación, dice que mandaba a matar a sus enemigos, que les cortaba la nariz, la boca, la cabeza, y dice que sus pieles las ponían allí en las paredes en señal de qué, de temor. Y dice que les cortaban la cabeza y que sus cráneos los ponían ahí en el camino. ¿Para qué? Para que todo aquel que quería entrar mejor retrocediera, porque eran hombres de guerra. Entonces, ¿qué pasó? Jonás decidió que era mejor abandonar el ministerio profético que predicar a tales personas. Miren, si bien es cierto, predicar la palabra no es fácil, porque se va a encontrar con personas que son accesibles, otras que no son accesibles, ¿verdad? Yo, mire, cuando estaba joven, yo decía, uy, que esa señora, yo mejor con ella no me meto, porque, uy, también, así que quedó muy enojada la señora, ¿verdad? Y a veces, imagínense, y Jonás se tenía que enfrentar con hombres que mataban a sus enemigos. No la tenía fácil. Amén. Pero el Señor lo envió a darle una palabra. Amén. Amén. Y dice en el 5, y los hombres de Nínive creyeron, en el 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Amén. Muchas veces el ser humano, amén, muchas veces nos destruye nuestros malos pensamientos, nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Porque hemos decidido irnos a un lugar donde no le hemos preguntado al Señor. Pero el Señor, óigame bien, cuando la palabra cayó en las manos del rey, dice en el 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de silicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar ayuno. Qué tremendo. Imagínense que este hombre que adoraban a dioses, que Jonás no sabía que adoraban a su Dios, porque no era su Dios, al mismo Dios de Jonás, a dioses. Amén. Dice que este hombre, el rey, empezó a declarar que tenían que ser ayuno. Amén. Donde hombres y mujeres, y dice que hasta los animales que no comieran, para proclamar el año, para encontrar gracia delante de Dios. Amén. Y dice que Dios les perdonó sus pecados. Amén. ¿Qué tengo que yo para heredar la vida eterna? Tengo que volverme al Señor. Tengo que volverme, tengo que arrepentirme de mis malos caminos. Amén. Tengo que decir, Señor, perdona mis pecados. Tengo que arrepentirme. Amén. Y dice que el mismo rey, allí en el 8, si no cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Y el 9 dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartare del ardor de su ira? Dice que no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Amén. Cuando el pronóstico no es bueno, el Señor siempre tiene una segunda oportunidad. Amén. Amén. El Señor está pidiendo que nos arrepintamos de nuestras malas actitudes. Amén. Que nos volvamos a Él. Que adoramos, que solamente porque Dios es un Dios celoso. Amén. Y dice la palabra ahí en el verso 4, entonces dice que Jonás se apesadumbró, dice, ¿por qué? Para esto me has traído tú a Nínive, si yo sabía que tú eres un Dios, dice, tardo para la ira y grande misericordia. Para esto me has traído. No, Señor, yo no voy a perder el tiempo. Si tú me dices que los vas a matar a todos porque no hay justo, porque adoran a otros dioses, sino a ti, no, ¿para qué me has traído a este lugar? Amén. Se le salió la carnalidad. Ya no era el profeta, Dios lo vio.
La carne se desató. Y muchas veces a nosotros se nos saca la carne también. Amén. ¿Por qué? Porque es el espíritu que controlaba la carne, pero en ese momento estamos controlando la carne. Sí, porque digo, ay, yo me puse a pensar, Señor, sí es cierto, en parte. No, porque decimos, Señor, sí que ayunamos por las personas, ayunamos por fulano, por mengano, ¿verdad? Y muchas veces hasta nos levantamos a las 5 de la mañana para orar por esas personas. ¿Y qué hacen? Se van. Pero como no es a mí que me sirven, y la obra no es mía. Amén. Amén. La obra de Dios va a continuar. Amén. Quiera o no quiera, la obra de Dios, el plan de Dios siempre va a llevar a cabo. Amén. Lo importante es que estas personas no se pierdan. Amén. Amén. Entonces es bien importante que dice la palabra que no nos cansemos de hacer bien. Amén. ¿Y cuántas veces tendremos nosotros que dar una palabra de fortaleza? Todas las veces que sean necesarias. Así como el Padre natural, amén, le dice a su Hijo, dice la palabra que si nosotros siendo malos le podemos decir a nuestros hijos, amén, que si tienen hambre, ¿acaso le daremos una piedra? Amén. El hombre natural, la madre natural, le va a abrazar y le va a animar. Hijo, ay, ya te arrepentiste, vaya, esfuérzate y se va. Amén. El padre le va a decir, vaya, ya te arrepentiste, esfuérzate y sé valiente. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad? Amén. En todo momento cuesta hacer la voluntad de Dios. Cuesta. Mire, el mismo Dios que envió los vientos huracanados, el mismo Dios también le va a tener la solución. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ese Dios que envió al pez, amén, para que puedan recapacitar, es el mismo problema que nosotros, como que de alguno está enfrentando ahora mismo. Amén. 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 Es la que está haciendo recapacitar. Amén. Gloria a Dios. Y que se escudriñe a usted misma. Amén. ¿En qué estoy fallando? Amén. ¿Qué es lo que estoy haciendo, Dios? ¿Estoy haciendo algo bueno, Padre? Amén. Pero hay momentos en nuestra vida que somos débiles. Entonces, el poder de Dios es cuando se perfecciona en medio de, dice que, de nuestra debilidad. Amén. Dice que yo prefiero, dice, mejor. Decidió Jonás, dice, entonces, ya no quiero seguir. Muchas veces no queremos seguir. Amén. Porque enfrentamos problemas. Es que, Señor, yo tengo problemas en mi casa, pero yo no quiero estar allí. El Señor ya sabe que tienes problemas en tu casa. Amén. Señor, es que yo no puedo. El Señor no puede. Bástate de mi gracia. Señor, es que mire, estoy enfermo. El Señor dice, yo soy tu sanador. Aleluya. Amén. Señor, es que yo no tengo nada. Dice que el Señor es tu provisión temprana y tarde. Amén. Aleluya. Amén. Que Él saciará tu alma. Gracias, Dios. Amén. Y pasa muchas veces que mejor yo ya no sigo, porque ya no puedo más. Entonces, ¿en qué fuerza nosotros estamos hablando? ¿En qué fuerza estamos predicando? ¿En qué fuerza nosotros estamos ministrando? Si no es en la presencia de Dios. Amén. Y dice en el verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Cuando nosotros nos sentimos incapaces de hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿qué pasa? Queremos morirnos. Nos morimos. Queremos morirnos. Porque pareciera que el problema, amén, que el problema que yo tengo que cargar es más grande que Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos la diferencia entre el que le sirve, como dice la palabra, y entre el que no le sirve, cuando usted le sirve al Señor, amén, se van a levantar en contra de usted, pero el Señor pelea por usted. Amén. El Señor enviará ángeles, arcángeles, serafines, querubines para que peleen. Amén. Amén. Por su siervo. Así es, amén. Por su sierva, en el nombre de Jesús. Sí. Pero no tienen una toalla, por muy difícil que sea. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Persistamos en los vientos de tempestad. Persistamos. Amén. Porque esta obra le pertenece al Señor. Aleluya. Amén, amén. Y si esta obra le pertenece al Señor, Él nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para que nosotros salgamos a flote. Porque va a ser el Espíritu Santo quien va a dirigir nuestras vidas en el nombre de Jesús. El verso 5. Y dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y dice que Jehová se preparó, dice que una calabacera.
Calabacera. El Señor sabía que Jonás no había comido, como envió Dios cuando Elías estaba en la cueva, amén, para que le llevara comida. Imagínense que Dios tiene ese cuidado. Amén. Amén. Dice que Él preparó una calabacera para que Él comiera. Aquel hombre que estaba enfadado, ¿verdad? Porque Dios le había enviado a Nínive a que predicara la palabra. Él predicó la palabra. Dice que Jonás fue un profeta regañadientes. Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestros padres nos enviaban a hacer tal cosa, y se quedaban? Bien tal cosa. Yo lo sé mucho. Sí, el profeta Jonás fue un profeta regañadientes. Amén. ¿Verdad que sí? Y tal vez usted aquí en la iglesia no lo sepa. Mejor me la calle, porque si se le va a escuchar. Amén. Entonces, imagínense qué tremendo. El Señor sabía que tenía hambre, le preparó una calabacera. Después de estar enojado, come. Y si somos en lo natural, ¿verdad? Así somos. Muchas veces nos enojamos con nuestros padres, pero su madre sabe que tiene que comer. Amén. ¿Verdad? Y muchas veces no le hablamos a nuestros padres, pero ahí miren, su madre no le va a dejar de cocinar ni su padre, porque sabe que tiene que comer. Amén. Y nos reímos porque es cierto, ¿verdad? Amén. Y cuando dice la palabra en el verso 7, Ese fue. qué tremendo, imagínense. Sí. Mas Dios preparó un gusano al Amén. venir la mañana al día Sí. siguiente, la cual hirió a la calabacera y se Y secó. se secó, sí. Y ese momento es que tremendo cuando el Señor le dijo, y aconteció que al salir del Seol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Cuando decimos, Señor, es que yo me quiero morir, mejor, Señor, yo me quiero rezar para ir para mi país, porque ahí aunque sea frijoles y arroz como tortillas, Señor. Es verdad, Y como ahí sí. nos faltan bocaditos, catrachos, mejor yo me quiero ir para Honduras, Padre. Sí, sí. Porque aquí me ven mal, me menosprecian. Pero tú Sí. elegiste irte para este lugar. El Señor lo enviaba para Nínive y él quería ir a Jope. Y los vientos huracanados, la tempestad. Y él, échame a la mar. Tú decides dónde quieres ir. Si le pregunta al Espíritu Santo, ¿dónde quiero ir, Señor? Amén. Ay, sí, Señor, es que allá y empezamos. Es que yo me quiero ir. Yo muchas veces lo digo. Es que yo me quiero ir. Pero yo era me hacía falta mucho pues, mis hijos. Nunca me ha hecho falta comida, ni vestido. Me hacían falta mis hijos. El pastor pregunta, no, de ninguna manera. Y yo le decía al Señor, es que sí que yo muchas veces le decía, Señor, yo me quiero morir. Me sentía impotente cuando no tenía mis hijos. Pero pude entender que cuando el Espíritu de Dios hablaba audiblemente, qué privilegio tuvo Jonás, que el Espíritu Santo le hablaba, la voz de Dios le hablaba audiblemente. Amén. Que no fue por medio de otros profetas, sino que audiblemente. Levántate y vete a Nínive. Y el Señor, recuerdo que un día llegué a mi trabajo con los ojos súper hinchados de tanto llorar. Y el Espíritu Santo me dijo, hoy te van a llevar a comer, te van a llevar a cenar. Y así fue. Cuidaba a una niña pequeñita y mire, yo me distraía mucho en la ventana, mirar aquí cuando el tren pasaba, iba, venía, me distraía mucho. Y fue en ese momento cuando me dijo el Espíritu Santo, hoy te van a llevar a cenar. Amén. Cuando usted escucha la voz audible de Dios. Amén. Cuando no está solo. Pareciera que estamos solos. Señor, es que nadie me ama, Señor. Y el Señor, mire, envía el ángel. Amén. Para que le lleven alimento. Para que la sostengan. Amén. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Amén. Que muchas veces nos recapacitamos nosotros. Y Elías, para terminar, dijo, óigame bien, dice que el Señor envió un sol abrumante. Un momento de desmayar. Cuando nosotros nos sentimos con desmayar,
Cuando decimos, que me duele, Señor, me duele. Y el verso 9 le dice, entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calavera. Y él respondió, mucho, me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calavera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, ni muchos animales. Qué tremenda lección, y yo recapacitaba. Dios ama al pecador, pero lo que no ama es el pecado que hoy en día hay. Amén. En estas grandes ciudades. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado que hay en las personas. Amén. Y cuando nosotros decimos, tanto te dolió la calabaza, la calabacera, ¿acaso no tendré yo piedad de Nínive, donde hay miles de hombres que no saben discernir? Amén. Entre lo bueno y lo malo. Amén. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar, que hay un Dios que sana, que solamente hay un Dios que salva y se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Ese es el mensaje, amén, que Dios ponía en mi corazón. Y el Señor le decía a Abraham, cuando Abraham le preguntaba, Señor, si hubieran 20 en la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿tú la destruirías? Y él le dijo, por amor a esos 20 no destruiría Sodoma y Gomorra. Y le preguntó 3 veces. Le dijo, Señor, si hubiese un justo en la tierra de Sodoma y Gomorra, ¿tú la destruirías? Por amor a ese uno, no la destruiría. Pero el único justo, amén, Lot y su familia, envió a sus ángeles para que lo sacaran y destruyó Sodoma y Gomorra. Porque dice que esa ciudad estaba depravada. Donde los hombres se habían vuelto con los hombres y las mujeres con las mujeres. Dios hoy está llamando a las naciones. Estamos declarando que hay un Dios que sana, que hay un Dios que levanta, que hay un Dios que perdona los pecados del mundo. Pero es necesario que nos arrepentamos. Amén. Amén. ¿Acaso, dice la palabra, no te ha dolido donde hay miles de personas que aún todavía no han escuchado la palabra de Dios? Donde no le ha sido predicado y todavía a este tiempo hay hombres y mujeres que creen que cuando uno muere es resucitado en los animales. Amén. Todavía la palabra no ha llegado ahí a ese lugar. Amén. Y en el verso ya para terminar. Aleluya. Dios, amén, tiene siempre un propósito. Amén. De fortalecerte en todo momento. No huir del problema, sino de enfrentarlo. Amén. Cuando nosotros huimos del problema, estamos entonces huyendo de la responsabilidad de nuestro Dios. Quiero que se ponga en pie. ¿Amén? Dios es Dios de Israel y también es Dios del mundo entero. Amén. Dios está llamando, amén, a las naciones, al mundo entero, que nos arrepintamos de nuestras malas acciones. Es tiempo de conquistar, es tiempo, amén, de brillar, es tiempo de creerle a Dios que Él puede hacer las cosas. Es tiempo en que nosotros podamos decirle al Señor en el nombre de Jesús, envíame a mí. El Señor sabrá y sabe que nosotros nos tenemos miedo, pero Él pondrá su palabra en su boca. Amén. Que no seamos como Jonás, que Él tiene miedo. Y cuando usted busca el propósito de Dios, posiblemente gente que lo va a tirar ahí a la tormenta, posiblemente gente que lo va a tirar ahí a lanzar. Amén. Pero es ahí cuando usted y yo nos vamos a despertar y le podemos decir, sí, Señor, yo realmente entiendo que tú me has enviado a este lugar con un propósito. Yo quiero que levante sus manos en el nombre de Jesús y dígale, Señor, en esta mañana, Dios, yo quiero tener un encuentro verdadero contigo, Señor. Yo quiero conocer al Dios, oh Dios, que todo lo puede. Señor, yo quiero conocer a ese Dios en el nombre de Cristo Jesús.
que cuentan, Dios, su grandeza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo quiero conocer a ese Dios que yo alabo en esta noche, Dios. Que en medio de mi problema, que en medio de mi circunstancia, Dios, que mi fe, Señor, se va a fortalecer por el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en esta mañana, Dios, yo levanto un clamor delante de ti en el nombre de Jesús. Y oh Padre, en esta hora, Dios, declaro, Señor, que si tú conmigo, ¿quién contra mí, oh Dios? Tú, oh Dios, que tienes el poder de la autoridad de mandar a callar los vientos, oh Dios, de calmar la tempestad en el nombre de Jesús. Señor, si tú lo hiciste, lo volverás a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú lo estás haciendo, Dios. Tú estás ahí, oh Padre de la gloria, tomando el control de cada problema, Señor. Tú estás tomando el control de esos vientos huracanados, oh Dios, que hay en Centroamérica, Cristo de la gloria. Señor, y tú permites esos vientos huracanados, esos huracanes Z y el que está por venir, oh Cristo de la gloria. Porque hay un clamor de justos que ha llegado en tu presencia, Dios. Hay un clamor, Señor, en el nombre de Jesús, donde hay tanta inmunidad, Cristo de la gloria, donde el impío, Señor, en el nombre de Jesús, le es igual, Cristo de la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora clamamos, intercedemos, Cristo de la gloria, para que hoy, Señor, esas personas que no te han conocido, Dios, vengan, oh Dios, ante tu presencia y te reconozcan, Señor, como tu Salvador en el nombre de Cristo Jesús. Tú permites, oh Dios, así como Jonás, oh Dios, que estuviera en la ballena, Señor, y posiblemente el agua le llegaba hasta el cuello, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo envío una palabra, Señor. Yo envío una palabra a ese lugar en donde está el huracán, Señor, y si está el agua hasta el cuello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú eres la solución, Cristo de la gloria. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Cristo de la gloria, que tú que hiciste los cielos y la tierra, oh Dios, tienes palabras, oh Dios, tienes palabras para que ese pueblo, Señor, se vuelva para ti, oh Dios. Como dice la palabra, oh Dios, si mi pueblo se humillare y orare y buscare su rostro, oh Dios, tú descenderías, oh Dios. Señor, es tiempo, Cristo de la gloria. Es tiempo, Señor, que nos volvamos hacia ti, Señor. Es tiempo que nos volvamos, oh Dios, con un corazón contrito y humillado delante de ti, Cristo de la gloria. Es tiempo, oh Dios, que clamemos a una sola voz, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que solamente tú puedes cambiar, oh Dios, los tiempos. Que solamente tú puedes cambiar, oh Dios, las circunstancias, oh Dios. Tú le dijiste a Jonás, oh Dios, Señor, lo enviaste a Nínive para que predicara la palabra, Señor, porque Nínive, oh Dios, se había salido, oh Dios, del propósito tuyo, Dios. Señor, en el nombre de Jesús. Pero Jonás habló, Señor, de tu palabra, Señor, y vino el arrepentimiento, Dios. Así, oh Dios, así yo en esta hora clamo delante de ti, oh Dios, por esos países, oh Dios, donde hay gente, Señor, que no te ha clamado, Señor, donde hay gente, Señor, en el nombre de Jesús, que no ha tenido el privilegio de conocerte, oh Dios, donde hay personas, oh Dios, que no te han dado el privilegio de conocerte, Cristo de la gloria. Yo hoy oro por esas personas, por hombres y mujeres, oh Dios, que no te han conocido, oh Dios, como el verdadero Salvador, oh Dios. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, así como tú lo dijiste, oh Dios, a Jonás, oh Dios. Te enfadaste tanto por la calabacera y no viste que ahí en la ciudad de Nínive hay miles de personas donde no saben distinguir entre su mano derecha en el nombre de Jesús. ¿Acaso yo, dice el Señor, no me voy a arrepentir y no voy a tocar mi corazón donde hay hombres y mujeres que se han arrepentido en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús, yo envío una palabra. Yo envío una palabra en el nombre de Jesús. Que no importa lo que tú hayas hecho en el pasado. Hoy el Señor cuenta tu presente en el nombre de Jesús. Hoy el Señor está tocando la puerta de tu corazón y te dice: arrepiéntete en el nombre de Jesús. Porque ha llegado hoy el día de salvación. Hoy hay fiesta en los cielos en el nombre de Jesús. Levántate y resplandece. Esfuérzate y sé valiente en el nombre de Jesús. Que aunque el agua te llegue hasta el cuello, aunque lo hayas perdido
todo, dice el Señor en el nombre de Jesús. Yo soy tu sanador, yo soy tu libertador en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Levántate, resplandece, porque el Señor dice que está anotando un nuevo día, que está anotando en el nombre de Jesús nombre de personas en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra, Dios, como lo decía Jonás, yo sé que tú eres un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Hoy el Señor tiene misericordia de esas multitudes que no le conocen, de esas multitudes que no le conocen, en el nombre de Jesús. Voz de Jehová que clama en el desierto, voz de Jehová que clama en el desierto, está clamando por esas almas en el nombre de Cristo Jesús, que no le conocen, que aún no le conocen. Está clamando, voz de Jehová en el desierto, en el nombre de Cristo Jesús. Está clamando. A ti te digo, hombre y mujer, arrepiéntete de tus malos caminos, en el nombre de Cristo Jesús. Y haré resplandecer tu rostro en el nombre de Jesús. Levante un clamor a la iglesia. Los que hoy estamos aquí, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Dios, porque tenemos un techo, Señor, a donde ir. Gracias por Dios, porque tenemos comida en nuestras neveras, oh Dios. Pero lloramos, oh Dios, por aquellas personas que lo han perdido todo. Señor, que posiblemente ahora no tengan un par de zapatos, oh Dios, que no tengan un alimento que los sostenga, oh Dios, pero Cristo de la gloria. Señor, tú estás tocando el corazón, oh Dios, de todo el mundo, Dios, para enviar provisión, Señor. Tú estás tocando los corazones aquí en España, oh Dios, de todos los que hoy estamos aquí, oh Dios, para enviar una provisión. Tú estás tocando el corazón de los Estados Unidos, oh Dios, y aún de muchos países, oh Dios, están tocando los corazones, oh Dios, para enviar la provisión allí, oh Dios, a los lugares, Señor, donde la caneta, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Dios, que tengas misericordia, Dios, así como un día la tuviste de mí, Señor. Yo te pido, Dios, y oro fervientemente, Señor, en el nombre de Jesús. Y así, Señor, como en el tiempo de Nínive, Señor, en el nombre de Jesús, así como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, Señor, que hombres con hombres se han vuelto, Señor, mujeres con mujeres, oh Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Si hubiese 1000 justos, oh Dios, yo sé que tú no vas a destruir la tierra que tú has prometido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Gracias por tu provisión, oh Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre.